Con una semana de diferencia, fíjese usted cómo va cambiando la realidad. Imagínese entonces, en consecuencia, cómo no va a cambiar, ¿no?, la ciudad. La ciudad va cambiando conforme va cambiando la sociedad, conforme cambian las demandas, las necesidades y también, bueno, las estrategias de desarrollo que plantean los gobernantes. Recordemos que en Tucumán finalmente quedó resuelta la cuestión judicial que impedía proclamar a los candidatos ganadores según lo que estipuló el escrutinio definitivo, que coloca o pone a Mansur y a Jaldo como gobernador y vicegobernador y por supuesto todos los cargos ejecutivos que se renuevan en la provincia y los cargos deliberativos. Y a partir de allí nos preguntamos qué pasará con la ciudad. Si decíamos nosotros en el programa anterior, y con qué respeto, Patricia, decíamos que la ciudad vive. Y vos dijiste, cuando estuvimos ahí en la Plaza Irigoyen, de que estaba viva y en alguna medida convulsionada. Y nosotros decíamos, gente expresándose en la Plaza Independencia y en la Plaza Irigoyen. Qué lindo que tengamos este espacio anterior a la presentación del programa, breve, pero espacio al fin, en donde podemos hacer estos comentarios. Y otro es, vos lo vas a decir al cierre, de cómo va a ser la gente que está a cargo de esta ciudad para sostener, para aguantar el Bicentenario y el Congreso Eucarístico Internacional que se va a celebrar aquí el año que viene. Claro, y uno ve la visita del Papa por Cuba, Estados Unidos, y la cantidad de gente que moviliza y de qué manera se mueven todas las instituciones para que la infraestructura de esas ciudades, donde estos personajes de altísima convocatoria se movilizan, cómo esas instituciones y cómo la infraestructura funciona, por supuesto, y nos preguntamos si nuestra infraestructura va a estar a la altura de esas circunstancias. Imagínate si viene el Papa, ¿no?, para el 2016. Exacto. Y vos decías, comentabas de que, bueno, ¿cómo va a ser para aguantar tanta gente que va a venir sin la menor duda? Incluso si no viene el Papa. Pero bueno. Incluso si no viene el Papa. Incluso si no viene el Papa. Bueno, y además el Día del Árbol, ¿no? Lo tuvimos acá en el estudio al presidente de los Amigos del Árbol, hablando sobre esto tan importante que nosotros debemos tener la conciencia del arbolado urbano. Por más que nuestro editorialista dice que tratamos de mantener viva la conexión del hombre con la naturaleza a través de plazas y de arbolado, pero que eso no se logra. Nosotros decimos sí que en alguna medida se logra crear conciencia, sobre todo en los chiquitos, del cuidado y del efecto y de lo que nos brinda el árbol a todos los ciudadanos. Ese es nuestro contexto y así nos presentamos.
Love to you endless, it's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby, I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. ¿Se da cuenta que las plazas son como el patio de la Casa Grande? Y fíjese que es usado para reunirse con distintas intenciones, para reclamar, para festejar. Y lo que ha ocurrido la semana pasada, que ha convocado a gran cantidad de tucumanos, porque fue el 24 de septiembre, fecha que es emblemática para nosotros, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista histórico. Una batalla celebrada un 24 de septiembre de 1812, que para muchos es la puerta del verdadero principio de la independencia de lo que en aquel momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata con respecto a la corona española. Pero paralelamente a eso, la fiesta religiosa, porque fue la Virgen que bendijo a esos hombres para que esos pocos hombres pudieran dar batalla y ganarla, más o menos donde está emplazada ahora la Plaza Belgrano. Es una maravilla y por eso es lo que nosotros sostenemos, que la ciudad está viva, porque somos nosotros, en definitiva, la que le ponemos esa vida, no todos los días, con las actividades cotidianas y con las extraordinarias, como las viví el 24 de septiembre. Resulta que decimos que la peatonal está linda, pero que no va a tener sombras, porque en realidad los árboles que están ahí van a tardar un poco en dar sombras. Pero resulta que por otra parte manos depredadoras rompen árboles, arrancan árboles, estropean en los lugares donde están los árboles, y uno se pregunta por qué. ¿Se acuerda? Hace unos meses nosotros le mostramos un arbolito que alguien pasó y le cortó una rama, y parecía que el arbolito se iba a morir en la calle Congreso y La Madrid. Luego el arquitecto Acosta trató de corregir ese daño para ver si había alguna esperanza. Al tiempo le mostramos que esa ramita empezaba a dar hojas, la vida se abría paso, y ahora ese árbol sigue vivo. Hay más esperanzas de que pronto en esa esquina tengamos una bella sombra. Bodega Estancia Mendoza. Si estás ahí, estamos con vos.
Qué lindo que es encontrarnos a través de la pantalla de CCC con esta propuesta periodística Urbe, para seguir con la misma tesitura, ¿no? Para ser coherentes con lo que nosotros le venimos proponiendo desde hace tantos años, y ahora con más razón que finalmente sabemos quiénes van a ser los responsables de las áreas ejecutivas y deliberativas de las ciudades del conurbano. Estuvimos en la capital, estuvimos repasando lo que dijeron cuando eran candidatos también en Yerbabuena, que ahora ya sabemos el intendente va a ser Alfaro en la capital, Campero en Yerbabuena, y ahora vamos a repasar qué nos dijo Carlos Nájar. Carlos Nájar, cuando nosotros lo entrevistamos, era candidato a intendente por Las Talitas. Hoy, candidato electo. ¿Usted lo recuerda? Las Talitas que tiene un problema particular. No nos olvidemos que está dividido por la ruta, por la autopista, por la avenida de Circunvalación, y esto hace, por supuesto, que el desarrollo de esa ciudad sea particularmente complejo. ¿Cuáles son las posibilidades para seguir creciendo de manera ordenada? ¿Repasamos? Esa autopista, como bien lo señalas, hoy divide lo que es el Colmenar y lo que es Villa Mariano Moreno. Necesitamos un desarrollo urgente para que Las Talitas tenga un punto de despegue, deje de ser la ciudad dormitorio que actualmente es y que estas administraciones en 23 años no han logrado revertir. Necesitamos sentar en forma urgente las bases para el crecimiento urbanístico. El Colmenar prácticamente no tiene espacios disponibles para el asentamiento de nuevos barrios ni de nuevos emprendimientos empresariales. ¿Qué cree usted que haya sido el foco de desarrollo? Es una ciudad tan joven, considerando que también San Miguel de Tucumán tiende a crecer ahora hacia el norte. Creo que Las Talitas es uno de los lugares en donde vamos a recibir gran cantidad, no tan solo de los futuros barrios, de los emprendimientos urbanísticos, de viviendas habitacionales, sino que es necesario también para que se radiquen aquí las empresas. Las Talitas está en un punto neurálgico y estratégico. Hay más de 75.000 habitantes actualmente en Las Talitas y se carece de infraestructura básica. El municipio debe trabajar en razón de eso. No pretendemos ser empresarios, sino favorecer, porque dentro de los emprendimientos y de las inversiones empresariales en nuestra zona viene la captación de la mano de obra. Hoy Las Talitas es una plaza importantísima y con un amplio desarrollo en cuanto a la cantidad de habitantes. Es necesario y les puedo asegurar que por ahí va a ir el eje de nuestra próxima gestión. La mejora en la recolección de residuos que está hecha mediante la gestión acá en Las Talitas. ¿El convenio con el área metropolitana sigue vigente? Exactamente, forma parte con el consorcio metropolitano de la basura de la planta de San Felipe. ¿Y eso se puede sostener después en una nueva gestión? Totalmente. Sí. Tenemos 5 camiones, 70 barrios. Una motoniveladora que está funcionando para 70 barrios. 10 desmalezadoras para cumplir el servicio de desmalezado. Un tractor con la cuchilla para cortar en terrenos de gran extensión, que es alquilado. Claro, creo que son ajustes que hay que hacer. Y son necesarios. Permítame hacer hincapié en algo, porque es muy interesante esto. Usted se da cuenta, además de ser un obstáculo, es también una oportunidad, Carlos, el hecho de que la ciudad esté dividida por la autopista, la ruta. Y sin duda alguna. Creo que Las Talitas, cuando te reitero, fue pensada en su momento hace más de 30 y tantos años atrás con un desarrollo barrial. Actualmente en Las Talitas tenemos alrededor de 5 complejos semaforizados, de los cuales y creo que hay uno solo que está funcionando correctamente. Estoy convencido de que, por ejemplo, si uno pretende salir de Las Talitas desde el Colmenar, va a notar con un problema. Salimos por William Cross con un sentido y chocamos con Monteagudo, que lleva un sentido contrario.
creo que con planificación de tránsito, eso habla por sí mismo que hay que hacer una mejora sustancial. Para completar, y así lo libero, hay otro tema que es importante para nosotros, la consulta al candidato, es la infraestructura del sistema de aguas. No solamente el agua potable. ¿Cómo están con eso? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué es lo que falta? Y también el sistema de desagües. Por ahí voy a ser muy repetitivo y quizás sea muy crítico. Si de la descripción es criticar, y es lo que estamos teniendo aquí en Las Talitas. No tenemos una red de desagües pluviales. Y eso es su compromiso como candidato. Y totalmente. Bueno, reitero, insisto, realidades diferentes, para que usted vea que es importante que no compre parte de lo que le llega, que es campaña sucia. Usted tiene que escuchar la propuesta concreta de sus candidatos. Y si va a votar en Las Talitas, con más razón, porque es una ciudad que está todavía naciendo, todavía no termina de nacer, y esta nueva gestión puede ser absolutamente bisagral en la historia del desarrollo urbano de Las Talitas. Ya seguimos. Buenas noches. Seguimos con lo que planteó la producción, ya que estamos en épocas electorales, es hacerle reportajes a los candidatos de todos los partidos políticos en la medida que se pudo. Por lo que escuché de un candidato es la ruta, cómo divide la ciudad. Bueno, eso nos pasó y nos pasa en el área metropolitana con la avenida Conquija, 24 de septiembre, hasta el río Salí. Eso es gravísimo, es malo, no es bueno. Pero Las Talitas lo puede solucionar. Las Talitas está en condiciones, por ser una ciudad joven, de planificar, como ya prácticamente es de cero, tiene mucho para proponer. Con participación ciudadana, usen mucho la participación ciudadana y por favor los profesionales obviamente que van a tener que planificar y hacer propuestas, pero ante la población, antes que se conviertan en ordenanzas. O sea que debe ser muy importante los estudios que se hagan, ponerlo a que la población decida si va a aceptar eso o no. No se olviden que es un lugar donde vive mucha gente, viven familias y hay que dotarlas de todo. Creo que tienen mucho por hacer, pero tienen un muy buen porvenir. Siempre nosotros desde este programa vamos a fomentar, vamos a intentar también influir en la decisión, en su decisión de preservar los árboles que tiene, y si no hay árboles donde usted vive, de promover, de plantar árboles. Por eso estamos con el ingeniero Guillermo Olivera, que es el presidente de la Sociedad Amigos del Árbol, porque, bueno, vamos a tener otro árbol notable. ¿Desde hace cuántos años, Guillermo? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Esta va a ser la 15ª edición del Árbol Notable del año. Bueno, esto es en cumplimiento de la ordenanza municipal número 3180 que se sancionó en el año 2001. Comenzó con la elección de un árbol, que fue un palo borracho, en la esquina del Club Central de Córdoba. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? La floración, la majestuosidad del ejemplar, el porte, la historia, y en base a eso muchas veces también tomamos en cuenta que el árbol sea protegido, que no sea extraído de la vereda, porque el árbol debe estar en la vereda. El árbol queda aunque el paisaje urbano vaya cambiando. No, hay un árbol notable, creo que le dio el nombre al edificio que se construyó después. Sí, se encuentra en la calle Marcos Paz 915, para que lo quieran visitar. Y la historia fue que la empresa constructora adquirió el terreno, que era un galpón con una casa. Nos consultaron de acerca cómo era el nombre, le dijimos que era Unibirá Puitá. Y a partir de eso ellos colaboraron para que se haga una poda de formación del árbol, y ellos respetaron el árbol y en el diseño se adaptaron en los primeros pisos a la forma del árbol y luego siguieron construyendo.
Hoy la torre se llama Ibirá. El arbolado urbano, recordemos que son árboles que estaban en el bosque, por ejemplo, el ibirá, puitá, el tarco, el apacho rosado, los apachos amarillos, o sea, todos estaban en el bosque y nosotros, como seres humanos, lo trajimos a la ciudad. Por eso muchas veces los árboles se mueren, porque no están en las condiciones óptimas o los tamaños adecuados para soportar todas estas adversidades propias de la ciudad, ¿no? Más que nada por el tema del cemento, del calentamiento de la ciudad. Claro, o sea, el árbol se estresa, ¿no?, frente a un hábitat que no es el propio. Si encima de eso se lo agrede permanentemente con malas podas, por ejemplo, esos son elementos que son factores que son importantes, ¿verdad?, para la salud del árbol. Sí, principalmente vemos con mucha preocupación nosotros cuando los árboles son plantados y a los pocos días la gente los corta, algunos porque no les molesta, entonces no permite que ese árbol crezca. En otros casos vemos con mucha preocupación también cuando los árboles, los albañiles, que les sobró un poco de cemento en la construcción, en el edificio de la casa, tapan la taza de los árboles, impidiendo que el agua llegue a las raíces. Y eso es condenarlo prácticamente al árbol a que muera. La última, si te libero, hay mucha gente que... Usted se acuerda cuando visitamos la nueva peatonal, ¿verdad? Muchos de los comerciantes nos hacían referencia de la falta de verde, de la falta de árboles y de los árboles que plantaron, que son muy pequeños y que van a tardar a lo mejor en dar sombra. Y dice, esto va a ser un páramo. ¿Es tan así, Guillermo? Sí, si bien la municipalidad adquirió ejemplares de más de 3 metros, el árbol no va a dar sombra de un año para el otro. Habrá que esperar por lo menos unos 2 a 3 años que ese árbol nos dé un poco de sombra, que nos permita atenuar el calor en toda esa masa de cemento, porque al fin y al cabo es cemento del piso este. La propuesta de la sociedad, Amigos del Árbol, para la municipalidad, era que si bien se respete la especie, que es el apacho, como son 3 cuadras de la peatonal, que en la cuadra de calle Mendoza al 500 sean plantadas con árboles con lapachos de color rosado, al 600 continúen con lapachos blancos y al 700 que ya están plantados los lapachos amarillos. Entonces los tucumanos podríamos así tener una peatonal con 3 colores de flores diferentes de lapacho y con 3 tipos de floraciones diferentes. Pero no simultáneas. No simultáneas, serían consecutivas. El árbol notable de este año elegido fue el tatané o espinillo, perteneciente a la familia de las fabáceas. Es un magnífico ejemplar de más de 50 años que está ubicado en calle Bulnes al 1200, casi esquina Uruguay. Qué lindo. Bueno, gracias, Guillermo, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, entonces ahora tenemos un tatané, que es el árbol número 15. Hablamos de los árboles notables y vamos por más. Ya seguimos. Nos vamos, pero nos quedó un tema pendiente que le habíamos prometido al cierre del programa pasado, que era la historia de la calle San Martín. ¿Cuándo comienza a llamarse así? Esta calle que es tan importante, donde está la City bancaria y que corre de este a oeste. Eso por un lado. Por el otro, vamos a seguir conversando, repasando en realidad con los actuales intendentes electos de las ciudades del área metropolitana. Nos vamos a Tafí Viejo con Javier Noguera. ¿Qué dijo que va a hacer según los problemas que plantea esa ciudad? Pero además de eso, con los arquitectos, hemos decidido que vamos a ir poco a poco, con mucho respeto, pero con mucho compromiso, poniéndonos en situación, porque no nos olvidemos que estamos a meses del Bicentenario. Nos encontramos siempre por la pantalla de Canal 12 de CCC.